Organizaciones religiosas y ciudadanos muestran su apoyo al proyecto del Senado 950. Aerostar asegura que aeropuerto opera con normalidad. General Motors emite aviso para reparar vehículos. Huracán Florence baja su intensidad y llega a costas del este de los Estados Unidos. Conocemos un lugar que sigue uniendo a cristianos y judíos. Esto y más en Noticias 13 que comienza ahora. Buenas noches y bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos de inmediato con las noticias para hoy. Diferentes organizaciones religiosas y ciudadanos salieron a la calle este jueves para apoyar el proyecto del Senado 950 que busca la protección de la mujer y la preservación de la vida. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. Distintas organizaciones religiosas y ciudadanos favorecieron este jueves el proyecto del Senado 950 que tiene el fin de proteger a la mujer y preservar la vida de muchos bebés. Para lograr aún más el apoyo, portavoces de la organización Fieles a la Verdad se dieron a la tarea de recoger firmas y pedir que se apruebe el proyecto. Puerto Rico, en su mayoría abrumadora, apoya el proyecto 950. Como evidencia de esto, distintas personas de distintas denominaciones religiosas nos dimos la tarea de recoger firmas a favor del 950. Se lograron recoger un total de 5.186 firmas en apoyo al proyecto 950. Con nuestras firmas y llamadas en apoyo al 950, nos estamos solidarizando con los miles de bebés puertorriqueños que mueren en silencio por culpa del aborto provocado y por las miles de madres que sufren en silencio. Portavoces aseguraron que existen muchos sectores en el país en contra de este proyecto. Los opositores del 950 afirman que el reglamento de centros de terminación de embarazos es suficiente para garantizar la seguridad de la mujer en las clínicas de aborto y que se les monitorea anualmente. Ellos alegan eso. Otra mentira que los opositores del proyecto alegan es que es inconstitucional. Varios abogados han presentado ponencias detalladas que confirman la constitucionalidad del proyecto. Los opositores del proyecto alegan que la medida es impulsada por grupos religiosos y que no puede legislarse para complacer a unos sectores que tienen unas ideologías que impondrán sobre el resto de la sociedad. Durante la actividad, diferentes madres expusieron su testimonio sobre la importancia de decirle sí a la vida y no al aborto, además de solidarizarse con los miles de bebés que mueren a causa del aborto provocado. Creo que cada vida es un pensamiento y un deseo de Dios y apoyo este proyecto también porque entiendo que es sumamente importante proteger y defender a la mujer y a la vida por nacer. Tuve una experiencia en el 2016 de estar embarazada con mi hijo Nicolás Xavier, quien fue diagnosticado con una condición congénita, letal. Los doctores le decían que no era una vida viable, ¿verdad? No compatible con la vida. Y en ese proceso, la única alternativa que me daban era el aborto. Usaban el término de terminación del embarazo, pero al final del día es lo mismo, terminas con la vida del niño. Por último, la doctora Luisa Burgos destacó la importancia del derecho a la vida de los bebés. Pues la realidad es que el aborto no es un derecho para la mujer, como alegan, ¿verdad? No lo es. No puede serlo aquello que cobra vidas humanas, que es la base de todo derecho. Hay una segunda víctima del aborto y es la mujer.
Es víctima de las presiones que la llevan a abortar, de su pareja, sea o no casada, sea víctima de violación o de incesto, de la trata humana, por la vergüenza de sus padres y de la presión impuesta por el profesional médico, como ustedes acaban de escuchar. En ocasiones procura el médico convencer al esposo para que éste la lleve convencida, entre comillas, que más bien es obligada, en contra de su voluntad, a un pobre escenario de diferentes clases de aborto sin conocer las consecuencias ni bajo la seguridad de un expediente médico riguroso, como se requiere a todo profesional médico. Reportando para Noticias 13, Radamé Marcano, Jesús Martínez y Yarimar Marrero. Gobierno. El presidente de Aerostar Puerto Rico, Agustín Arellano, aseguró este jueves que a un año del paso del huracán María, las condiciones del aeropuerto llegaron a su normalidad, incluyendo la estructura física y operaciones comerciales. A un año del embate del huracán María por Puerto Rico, el aeropuerto Luis Muñoz Marín vuelve a la normalidad. Así lo dejó claro el presidente de Aerostar, Agustín Arellano. Y es que tras el azote del huracán María, gran parte del aeropuerto quedó sin servicio de energía eléctrica y varias áreas fueron afectadas. Las operaciones del aeropuerto desde el punto de vista del pasajero no sufrieron afectación. Todas las áreas que utiliza el pasajero están de alguna manera operando normalmente y seguimos trabajando en las reparaciones permanentes, las de mitigación ya se hicieron, las permanentes están haciendo y es obvio, como los daños fueron muchos, pues estamos trabajando con los techos del aeropuerto, de las terminales, de las áreas de abordaje, pero son trabajos que de ninguna manera afectan el uso de las otras áreas por parte de los pasajeros, pero sí garantizan que si tenemos un elemento de lluvia, de tormenta tropical, no tengamos el agua dentro de las instalaciones. El ejecutivo explicó que la estructura física que fue afectada por el huracán ya fue restaurada. Bueno, las facilidades son las mismas, es decir, lo que se hace es, se reparan las áreas que dañó el huracán para saber que de alguna manera eran áreas o que no estaban completamente al nivel de los códigos de construcción establecidos, porque saben que el aeropuerto tuvo remodelaciones y reconstrucciones en diferentes épocas con códigos de construcción diferente. Lo que se ha hecho es poner todo esto al mismo código, repararlo y con esto hacer que todo se mantenga de la mejor forma y que pueda contender con un tipo de evento más o menos similar al que pasó con María. No necesariamente tiene que ser de la misma intensidad ni nada, pero sí poder contender con esos elementos de la mejor forma. La infraestructura como tal va a permanecer, las pistas, las calles de rodaje, las plataformas y las áreas del edificio, pero las zonas en donde más daño nos hicieron, como fue la cubierta de los techos, eso lo estamos haciendo de una manera tal que garanticemos que no nos vuelva a caer agua precisamente. A las 24 horas después del paso de María ya estábamos operativos para operaciones militares y para operaciones de ayuda humanitaria. Y las comerciales, conforme las líneas aéreas fueron estando listas para transportar pasajeros, nosotros fuimos incrementando el número de operaciones comerciales. Según Arellano, el aeropuerto ya cuenta con suficientes generadores para cualquier emergencia. El aeropuerto se maneja con generadores de emergencia de diésel y tenemos 21 de ellos instalados alrededor de las facilidades del aeropuerto y a través de ellos garantizamos que las operaciones se mantengan sin ninguna afectación. Entonces, bueno, mencionar que se adquirieron un par de generadores para que, por un lado, incrementemos la capacidad de generar aire acondicionado, que si no es en la totalidad, sí es en un nivel de confort que pueda ser más aceptable por los pasajeros, y otro que se utilizó precisamente para tener concesiones de alimentos y bebidas, para que la estancia del pasajero dentro de la instalación sea más llevadera, sea mejor de lo que tuvimos con María, produciendo así una mejor condición de operación y un mejor preparativo, es decir, de las lecciones aprendidas fueron esas y hicimos la inversión de $1 millón para comprar ese par de generadores. Por último, el presidente de Aerostar sostuvo que en julio estuvieron restablecidas todas las operaciones en su totalidad. Las operaciones aéreas comerciales a partir del 1 de julio de 2018, que es antes de un año, están totalmente restablecidas. Algunas de ellas, como saben, son estacionales y cambian o varían conforme la estacionalidad del año, pero se tiene ya en general el mismo itinerario que teníamos previo a la situación de María. Reportando desde San Juan para Noticias 13, Radamé Marcano, Jesús Martínez y Yarimar Marrero. Política.
Representantes del Partido Popular Democrático le exigieron este jueves al gobernador Ricardo Rosselló resolver el problema que enfrentan los ciudadanos con el sistema de AutoExpreso y que destituyan al ingeniero Carlos Contreras. Para los representantes del Partido Popular Democrático Ramón Luis Cruz Burgos y Jesús Manuel Ortiz, el gobierno de Ricardo Rosselló debe resolver con mayor prontitud el caos que existe con las multas de AutoExpreso y destituir de su cargo a Carlos Contreras. Y es que hasta el día de hoy las quejas continúan y no se detienen. Señor gobernador, el próximo lunes, no importa lo que usted vaya a decir, puede decir que va a dar una amnistía. Puede decir que va a firmar el proyecto para reducir la multa que usted subió. Puede decir que le va a cancelar el contrato a Gila. Puede decir lo que usted quiera decir. Pero el próximo lunes el señor gobernador tiene que hacer dos cosas importantes. La primera, tiene que ordenar el detente del envío de multas porque el sistema no sirve. Y la segunda, y más importante, no importa que usted plantee el lunes, si no va acompañado del despido de Carlos Contreras, lo que usted plantee es incompleto. Según Cruz Burgos, el resultado del trabajo de Contreras ha sido pésimo. En el 2011 recordarán ustedes, como les he mencionado, que comienza el cambio al pago electrónico. Y muchos de ustedes publicaban 0 monedas en los peajes, ahora 0 para 5 peajes. Lo más curioso es que reportaban ustedes también que el proceso de modernización de peajes que se realiza en el departamento marcha de manera avanzada, por lo que si aún no tiene su sello de AutoExpreso o una tarjeta de prepago Móvil Cash, considere hacerlo ya. 4 plazas de peaje de la PR52 y 1 de la PR53 dejarán de aceptar monedas a partir del sábado 30 de julio. Estamos refrescando el mensaje, y cito, estamos refrescando el mensaje en los 5 lugares en específico, repartiendo literatura a los conductores que esta semana y la próxima, dijo el director ejecutivo auxiliar de Tránsito, Autopistas y Carreteras y Transportación, Carlos M. Contreras. Asimismo, el representante popular destacó que los conductores en Puerto Rico han tenido múltiples problemas, que cada vez sangra el bolsillo de los puertorriqueños. Si ustedes se fijan, las quejas que la gente daba a partir del 2011 cuando se implementa el sistema son muy similares a las quejas actuales. Y la culpa a la compañía la establece el mismo que trabajaba e implementó el asunto en el 2011. O sea, hay un denominador común en los mismos desastres bajo Transcorp y bajo Gila. Y es la persona a cargo de implementar el sistema que en aquel momento fue el que lo trajo y que hoy está al frente del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Por su parte, Ortiz explicó que los cambios e irregularidades en el sistema han creado una inestabilidad antes y después del huracán María. Primero, como decía Ramón, colocaron los ingresos de las multas y de los peajes como parte de los estimados en su plan fiscal. Esa es la razón principal por la que la Junta de Supervisión Fiscal ha estado rechazando medidas que van dirigidas a reducir o a eliminar las multas producto del AutoExpreso. Segundo, mantuvieron un discurso confuso y poco responsable sobre cómo se iba a tratar el asunto de las multas y los peajes luego del paso del huracán María. Por último, el representante popular explicó que hasta la fecha de hoy no se ha solucionado la situación y criticó que la administración de Rosselló cuadriplicó el monto de la multa de $15 a $50. El 27 de septiembre, 7 días después del huracán, decían que continuarían cobrando los peajes, pero que no iban a multar a nadie. El 2 de noviembre, el gobierno dice que no cobrarán la tarifa del peaje a aquellos conductores y limitan un poco el periodo que pasaron entre el 20 y el 24 de septiembre. Varios días después, el 13 de noviembre, el Departamento de Transportación y Obras Públicas dice públicamente que todavía no había elaborado un mecanismo para atender la situación de los conductores y los peajes y AutoExpreso. El 26 de marzo de este año, el secretario del DITOPE, el ingeniero Contreras, anunció que AutoExpreso comenzaría el día siguiente, o sea, el 27 de marzo, a cobrar cerca de $18 millones que adeudaban los conductores que pasaron por las plazas de peaje en las principales autopistas tras el paso del huracán María. Pero 2 días después, el 28 de marzo, el gobernador y el propio secretario ordenan la paralización de las multas inmediatamente entre el periodo del 25 de septiembre y el 5 de noviembre.
parte de las contradicciones y de las irregularidades con el manejo del sistema después del paso del huracán. Reportando desde San Juan para Noticias 13, Radamé Marcano, Jesús Martínez y Yarimar Marrero. Agenda. Una campaña de servicio público para comunicar y educar a la niñez y a los adultos sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados en procesos de crianza fue presentada este miércoles por la Comisión en torno a los derechos de la niñez del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Con el lema Escúchame con el corazón, la Comisión en torno a los derechos de la niñez del Colegio de Abogados de Puerto Rico lanzó este miércoles una campaña que busca que los derechos de los niños sean respetados y que estos sean escuchados para un buen desempeño en su escuela, el hogar y en su comunidad. La campaña cuenta con un vídeo que presenta varios personajes en dibujos animados. Esta colorida campaña, que se ha denominado Escúchame con el corazón, cuenta con un video con varios personajes en dibujos animados, una niña de pelo rizo y zurda, 2 orejas y un corazón. Y está fundamentada en una estrategia para la comunicación compasiva, no violenta y por la paz. Según el presidente de la comisión, Reinaldo Alegría, este tipo de iniciativa está avalada por importantes organizaciones internacionales en favor de los niños. El derecho de los niños a ser escuchados fue declarado por la Organización de Naciones Unidas en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Esto es un tratado internacional que resulta ser el tratado internacional más ratificado en la historia de la humanidad. Asimismo, Alegría exhortó a los padres a que escuchen a sus hijos. Pues los niños comunes y corrientes quieren a los papás y quieren a las mamás. Y como los quieren al papá y a la mamá, la contestación típica es por los dos, ¿verdad? Esa sería una contestación típica. Un niño manipulado diría, yo quiero estar con papi porque mami me hace tal cosa, o yo quiero estar con mami porque papi no sabe cocinar. Entonces, esa persona, ese interlocutor, va a buscar la manera, si está educado, de poder apreciar, escuchar esa opinión. Pero hoy lo que nosotros le decimos a la gente es que sea compasivamente, que además de oírlo con los oídos, lo podamos escuchar con el corazón. Por otro lado, Alegría enfatizó que los niños tienen la capacidad de formarse en una opinión. Desde muy pequeños los niños tienen y pueden expresar su opinión. Los niños tienen la capacidad de formarse una opinión de acuerdo a su edad, incluyendo el reconocimiento y la utilización de formas no verbales de comunicación como son el juego, la expresión corporal, el dibujo y la pintura. Y esa opinión no requiere de un conocimiento exhaustivo de todos los aspectos o consecuencias, sino más bien una comprensión suficiente del asunto del que se trata. Además, el presidente destacó la importancia de que los niños y niñas sean escuchados en las escuelas por consejeros, maestros y hasta trabajadores sociales. Una de las instancias en donde nosotros promovemos y proponemos que activa y agresivamente los jueces, los trabajadores sociales, los funcionarios del tribunal o de las escuelas escuchen la opinión de los niños en los procesos judiciales que tienen que ver con asuntos administrativos o de familia. En el caso de asuntos administrativos, pues tenemos las cosas que pasan en las escuelas, por ejemplo. Muchas veces hay incidentes entre niños y los niños tienen una opinión y no necesariamente es escuchada. Y no solamente los niños se expresan verbalmente, hay otras maneras de expresarse. Puede ser en sus juegos o en sus dibujos. Igual pasa en los casos de maltrato. Hay una tendencia a creer que solo la opinión hablada es la única que tiene validez. Esa opinión debe ser escuchada y debemos buscar la manera, el gobierno, los jueces, los trabajadores sociales tienen que buscar la manera. Por último, el también abogado señaló que los hijos que son escuchados por sus padres fortalecen así su seguridad y autoestima. En la medida en que el niño sepa que ser escuchado es un derecho que tiene. Un derecho es una cosa que tú, excepto que inteligentemente quieras renunciarlo, tú no tienes necesariamente por qué cederlo, ¿verdad? Por lo tanto, estamos dándole esa fortaleza, estamos buscando que el niño se sienta más cómodo con poder formar y comunicar esa opinión que siente. Reportando para Noticias 13, Jesús Martínez, Ixá Chacón y Yarimar Marrero.